Bueno, comenzaría diciendo que no es cierto lo que se viene diciendo de que el país está dividido en dos 50%, porque el señor Castillo en la elección de abril fue el primero con aproximadamente el 18%. En la segunda vuelta del 6 de junio, si mal no recuerdo, él logró supuestamente el 50%, pero el 50% no fue así, fue solo el 35%, porque hay que ver los votos de su contendora, la inasistencia, la votación en blanco y los que anularon el voto. Entonces solamente fue el 35% los que votaron por él. Entonces seguir insistiendo que el país está dividido en dos mitades no es verdad. Entonces el gobierno tiene que ser consciente que hay un 65% que no votó por él y no puede dejar de lado lo que esa gente piensa, lo que esa gente quiere y lo que esa gente no quiere, que son la mayoría. Eso como primera cosa. Y dos, tienen que entender que el país ya estaba encauzado, que hemos tenido como país, se consideraba una joya en Latinoamérica, casi 30 años con una direccionalidad económica clara que ha generado reducción sustantiva de la pobreza y la pobreza extrema, ampliación de clase media, más operaciones comerciales, la gente accedía a más créditos hipotecarios. Si bien no se puso el suficiente acelerador para ir hacia el desarrollo, pero hemos estado en los diferentes gobiernos que se han sucedido en todos en cifras azules, unos más, unos menos, pero la direccionalidad estaba clara. Entonces lo que se requiere es aplicar el acelerador para avanzar muchísimo más y para terminar con diferencias que a veces son muy duras, ¿no? ¿Considera usted que Castillo, de lo que ha visto, ha incurrido ya en traición a la patria y que sería factible declarar la vacancia por incapacidad moral? Bueno, son cuestiones opinables. Yo creo que aún no ha hecho nada. ¿Los nombramientos? En los nombramientos sí, para mí hay personas que no califican, porque no es cuestión simplemente de los requisitos constitucionales. En los ministros, por ejemplo, ser mayores de 25 años, peruanos de nacimiento y estar en ejercicio de sus derechos civiles. ¿Eso es suficiente? Porque con ese criterio podríamos tener también a un analfabeto de ministro de Economía, lo cual sería una cosa, pero ya jocosa para no decir irritante. Entonces hay requisitos mayores, tienes que haber idoneidad, conocimiento de lo que se va a hacer, acendrado patriotismo, ánimo de hacer las cosas bien. Yo lo digo más no bien... en todos los ministros se nota lo mismo, y los antecedentes de alguno de ellos, por lo menos, no son los más convenientes para el país. Sí, yo lo digo por ejemplo, el Premier o la gente que tiene afiliaciones a Sendero Luminoso que les hemos demostrado y que tienen acceso a información sensible que nos ponen a todo en riesgo, al fin y al cabo. Sin ninguna duda, por eso es bueno un proyecto de ley que se está viendo en el Congreso de la República en el sentido de señalar las mismas limitaciones que ya tienen los parlamentarios para pertenecer a la Comisión de Defensa o de Inteligencia, para que también tengan esas limitaciones los ministros, para que no estén informados. Evidentemente no puedan ser ministros quienes tengan antecedentes, que esa información muy importante y lógicamente que puede tener entre manos la seguridad del país esté en manos no deseables, ¿no? Sí. Ahora, hace algunas semanas entrevisté justamente al presidente Merino, lo recibí aquí. Realmente yo creo que el curso del país hubiera tomado... Sería muy distinto si hubiera liderado. Sin ninguna duda. Si hubiera liderado el gobierno de transición. Pero quiero preguntarle puntualmente, ¿cuál fue el principal error de Manuel Merino? Eso habría que preguntárselo a él, no a mí. Pero usted era parte del gobierno, digamos, ¿qué error o qué errores se cometieron que le hubieran permitido al menos mantenerse, no ser usado
sometido, como finalmente fue. Yo creo que la situación ameritaba la renuncia de todo el gabinete y de Manuel Merino, porque había que evitar derramamiento de sangre. Lo tenía clarísimo. Y además, hay cosas que no se han dicho, pero encontramos los ministerios vacíos. La presidencia de la República con muy pocos funcionarios. La presidencia del Consejo de Ministros solamente con los edecanes. Tuvimos una reunión con la gente de la DINI y no sé si estaban en la luna o nos mecieron. Pero había que saber cuáles eran las intenciones de las marchas y lógicamente infiltración en ellas, que después lo hemos visto que habían. Sí, claro que sí. Pero ¿no se pudo manejar mejor la convocatoria de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto? Así sean señales, como lo hacía Vizcarra, que publicaba las fotos con una mesa con todo el Comando Conjunto. Oiga, 4 días. 4 días. ¿Qué más podías hacer en 4 días? En 4 días se hizo muchas cosas, pero no podías hacer más. Se comenzó a ver las cosas internacionales para ver si a través de APEC, los principales países de gran solvencia económica que estaban en APEC, invitaban al presidente de ese entonces, a Manuel Merino, a dar sus correspondientes declaraciones y su exposición, cosa que se logró, sacar al embajador que teníamos en la OEA porque ya no correspondía, porque era un embajador político, y nombrar al embajador en Estados Unidos, que era Hugo de Sela, concurrente en la OEA, reducir las limitaciones para el tema de la emergencia sanitaria por la pandemia. Oigan, aprobar, mejor dicho, promulgar y publicar una ley que tenía que ver con las pensiones, que era muy importante, sobre todo los depósitos en la AFP. Hubo, y como cuestión política, de inmediato, el primer Consejo de Ministros, ratificar, confirmar la convocatoria de elecciones generales. Pero si algo hubiera sido distinto de todas maneras, hubiera sido para mí el proceso electoral. ¿Cuál es su percepción del proceso electoral que vivimos? Yo te diría que este proceso quedan muchas dudas y esas dudas no han sido levantadas. O sea, ¿es legítimo el presidente que tenemos? Su proclamación la aceptamos todas, pero la legitimidad. Por lo menos tiene legalidad. Legitimidad yo no te puedo decir ni a favor ni en contra. Si hay algo que cuando hay dudas, tú tienes que levantarlas, y lamentablemente las autoridades electorales no las han levantado, cuando era facilísimo poner sobre la mesa para que fueran revisadas todas las actas. ¿Le sorprende que Sendero y facciones terroristas hayan ganado terreno como lo han hecho ISTEN hoy día en puestos claves en la administración pública? Y soy franco, no me sorprende. ¿No le sorprende? ¿Por qué no me sorprende? Porque hemos sido demasiado complacientes en muchas cosas. ¿Cómo en cuáles? Primeramente en dos. En las cuestiones defensivas contra Sendero. Todavía te quedan remanentes terroristas. Cuando, si hubiera una decisión política clara, podrías terminarlos quizás en 1 año. Se ha combatido mucho. La gente gubernamental tiene mucho miedo cuando hay bajas. Cuando tú combates siempre vas a tener bajas, vas a tener heridos. A mí me preocupa cuando no hay nada, es que no se está haciendo nada. Entonces no se ha puesto la voluntad necesaria para terminar con estos remanentes que todavía están en el Brain y que están muy vinculados al narcotráfico. Primero fueron prácticamente mercenarios, les daban protección, después se sumaron y fueron prácticamente socios, y en algunas medidas han sido luego sustituidos esos narcotraficantes iniciales por terroristas que se han convertido en firmas de la droga. Y por otro lado, en el tema de las ideas, lamentablemente no se ha hecho lo necesario en universidades y en colegios. En colegios la caviarada ha metido ideas que no son las necesarias para que el país se desarrolle y el país progrese. Bueno, y la narrativa ha calado sin cesar, ¿no? Ahora, parte de esa narrativa
y parte de esa caviarada, como le llama usted tan acertadamente, ha sido la aceptación de las mentiras como verdad. Y eso le tocó vivirlo a ustedes, porque cuando se hablaba de desapariciones que eran ficticias, se aceptó y nadie lo cuestionó. Por eso, felizmente, ha habido hasta un habeas corpus que ya se ha terminado, en que nos dijeron que dónde están los desaparecidos que gozaban de muy buena salud y que inclusive organizaciones de derechos humanos estaban denunciando esas desapariciones y no había desaparecido nadie, ¿no? Sí, ahora que ha muerto Guzmán, va a ser interesante ver justamente lo que menciona usted, el rol, el protagonismo que van a adquirir seguramente los Quispe Palomino de Sendero. ¿Cree que hay una estrategia también de desgaste de este gobierno? Porque a mí, le soy sincero, me parece que es tan inverosímil lo que vemos a diario, tan sorprendente, tan inadmisible en tantos niveles, que se pretende llegar a un punto en el cual ya no existe el factor sorpresa, todo sea normalizado, sin importar cuán escandaloso pueda ser. ¿Pero considera que usted que hay algo de eso en este tema? Puede ser, porque cada día me sorprenden más cosas. Y tú dirás que de repente son tonterías, como por ejemplo que el primer ministro se deje dar una distinción por las damas del Mercosur, cuando acaba de haber un incidente relativamente grave con la congresista Rosselli. No, la otra. La de no fue Rosselli. Chirinos. Patricia Chirinos. Patricia. Patricia Chirinos, no fue Rosselli. Entonces, un poco es como si ¿qué te puedo decir? La UNICEF condecorara a Herodes, ¿no? Sí. Una locura. Una locura. Y es tan Cada día te sorprenden estas, son pequeñas cosas que se suman a otras y se suman también a grandes y a ciertos nombramientos que son realmente inverosímiles, ¿no? Por eso considero que puede ser parte de esta estrategia. Es algo de lo que no se habla mucho. Bien, doctor, muchísimas gracias por visitarme y por estar acá esta noche. Encantadísimo. Espero una nueva oportunidad. Bien, eso fue todo por hoy. Espero lo hayan